Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita son varios principios y yo les quiero animar, si todavía no han escuchado los demás mensajes, por favor aprovecha tan pronto como puedas. Sea en casa, en Spotify, en YouTube, está disponible todo. Igual, la semana pasada el pastor Daniel contó una historia buenísima y nada más quiero aclarar, amor, tú vales todas las vacas del mundo. Y si no tienes el punto de referencia, escucha el mensaje de la semana pasada. Pero bueno, ¿cuántos de aquí ya están casados? ¡Woo! Ok. ¿Cuántos son solteros pero esperan casarse algún día? Ahí está, ok, ahí está la fe. Vi algunos chavos diciendo por ahí, al parecer les faltó fe. Quiero orar por ustedes al final. Dios tiene algo bueno para ti, solamente espéralo y camina hacia eso. Pero vamos a sondear un poquito más, algunas otras encuestas. ¿Cuántos de aquí quieren cometer adulterio algún día? ¿No? ¿Nadie? Ningún despistado, perfecto, qué bueno. ¿Alguien quiere volverse adicto a la pornografía? ¿Están sus planes? Tampoco. ¿O tener una aventura emocional? No. Nadie planea arruinar su matrimonio con esas cosas. Pero la realidad es que el pecado daña los matrimonios todos los días. Y es imposible construir una vida de rectitud sobre un fundamento del pecado. Porque pronto o tarde todo saldrá a la luz. Y dice en Génesis capítulo 2, 24 y 25, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Y luego dice, en ese tiempo, ya está hablando específicamente de Adán y Eva, los primeros humanos. Dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y la palabra original que se traduce como vergüenza para nosotros en sí significa estar avergonzado, sentirse completamente inútil o sin valor alguno. Y cuando hacemos algo malo, sí o no, sentimos vergüenza y de repente sentimos la necesidad de escondernos, de ocultarnos. ¿Es cierto o no? Claro que sí. Pero muchas veces lo llevamos más allá. Y conectamos el qué con el quién. Y en lugar de pensar, híjoles, que hice algo malo, vamos directo a la idea de que soy una persona mala. ¿A alguien más le sucede? ¿O solamente yo? Ok, perfecto. Y creemos que la única manera de ponernos a salvo es ocultarnos, escondernos, mantener todo en secreto. Que nadie vea quién soy en realidad. Y como hombres pensamos, no, pues mi esposa no puede saber de esto. Si es entera, ya no me va a respetar, ya no me va a ver igual. Ya, híjole, igual me corre de la casa. Y empezamos a guardar secretos, luchas internas y todo lo demás. Sentimos el miedo de un rechazo posible. No porque ya nos rechazó, sino porque podría hacerlo. Y más adelante en Génesis capítulo 3, empezando en el versículo 7, dice, en ese momento, y el contexto es que Adán y Eva ya habían pecado. Y antes, aunque estaban desnudos, no sentían vergüenza, pero algo cambió. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera para taparse. Y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces ellos corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ellos no se habían dado cuenta que es imposible esconderse de Dios. Él está en todos lugares al mismo tiempo y Él nos ve cuando nadie más nos ve. Y Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Ya te vi, salte de ahí, sé dónde estás. Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Algo cambió aquí arriba. Por eso me escondí. Y lo primero que podemos aprender de esto es que los secretos son el enemigo de la intimidad.
Había intimidad entre el ser humano y Dios, pero el pecado rompió eso. Y ellos trataron de esconderlo y mantenerlo en secreto. Y eso se colocó más bien una barrera y un estorbo para esa intimidad. Y los 4 votos que hemos visto, o los 3 que hemos visto hasta ahorita, hoy es número 4. La primera semana fue de la prioridad. Y fue: prometo que Dios será mi uno, y mi cónyuge, mi esposa, mi esposo será mi 2, en ese orden. El segundo voto fue de la conquista, que fue: prometo siempre conquistar a mi 2, a mi pareja, incluso después de casarnos. Ya hablamos de eso. Hombres, sobre todo, si no escuchaste esa plática, escúchala por favor. La tercera semana fue el voto de la pareja, y fue prometo que nuestro matrimonio siempre se tratará de nosotros 2 y no solo de mí. Y hoy el voto es de la pureza, y esto es clave. Si quieres intimidad, necesitas pureza, y es: prometo confiar en ti y no esconderme de ti. Quiero que vayas conmigo al libro de Efesios 5, 8 al 11, y dice esto: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Dice: por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Dice: averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y lo que nos está hablando aquí es que tú y yo somos hijos de luz. Pero el apóstol Pablo nos exhorta que aunque hay personas, o habemos personas que sabemos que somos cristianas, muchas veces en algún momento o de vez en cuando regresamos a las tinieblas. Y aunque sabemos que Dios nos perdona, que Dios nos ama, que el amor del Señor cubre multitud de pecados, Pablo nos anima. Y el apóstol Pablo te anima a ti, me anima a mí a tomar un paso y salir de esa oscuridad, porque sabes que nunca encontrarás sanidad en la oscuridad. Lo que crece en medio de la oscuridad es la vergüenza. Y la última frase de ese versículo que leyó Ana fue: sáquenlas a la luz. Hay que sacar las cosas a la luz, porque ahí es donde vamos a encontrar sanidad. Dice en 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, entonces Él nos perdonará. Y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que cuando confiesas tu pecado a Dios, recibes su perdón. Pero para ser sanado de los efectos del pecado, no solamente hay que confesar nuestro pecado a Dios, sino a otro ser humano. Y dice Santiago 5:16 justamente esto. Dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Dios nos perdona, pero su sanidad muchas veces viene a través de otra persona, al abrirnos con alguien más. Y la vergüenza, como dijo Ana, crece en la oscuridad, así que hay que vivir en la luz. En Efesios 5:25 en adelante dice: los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia, que somos nosotros. Cristo se entregó a sí mismo por ella, para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Y lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e intachable. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos ser así para nuestro esposo o nuestra esposa? Ser santos, sin manchas, sin arrugas, intachables. Mira aquí increíblemente Jesús define el amor entre un hombre y una mujer diciendo: amar es lo que yo hice por la iglesia. Lo que leía Jeremy hace unos momentos, dice que Jesús se entregó únicamente a ella y la guardó pura
Por lo tanto, la definición que nos habla Jesús del amor es entregarte únicamente a una persona dentro del matrimonio y guardarla pura. Y sabes que hay una confusión tremenda que muchos piensan aquí y allá afuera. Yo no sé si las has escuchado. Y de que todo lo que tú nos escuchas hablar el día de hoy de pureza, la primera reacción que tienen muchos, si tú nos estás viendo a través de las redes sociales o los que están sentados aquí o los que vienen por primera vez, es que Dios odia el sexo. Y es más, hasta hacemos bromas, ¿verdad? Es que si te vas al cielo vas a estar con tu arpa cantando y todo va a ser bien aburrido, pero la party, la fiesta, el reventón va a estar en el infierno. Y hemos escuchado tantas veces esto. Y tenemos esta confusión, aún los que venimos por años o nacimos en una iglesia cristiana, o tenemos muchos años de conocer a Cristo, pensamos, y ha habido una confusión de que Dios odia el sexo, y Satanás ha aprovechado esa confusión. Y él se ha declarado como el experto en el sexo, cuando él no tiene ni idea de lo que es el sexo, porque él es un ser asexual. Y las alternativas que él te ofrece es o prostitución, o promiscuidad, o adulterio, o pornografía. Y esas alternativas de sexo son alternativas altamente viciadas. Son, por decirlo de otra manera, son copias baratas de la original. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y hay que darnos cuenta que el máximo experto del sexo no es Satanás, es Dios, porque Él es quien lo creó. Y cada vez en la Biblia, cuando Dios crea algo, siempre dice después que es bueno. A ver, díganles conmigo. Y Dios creó lo que sea y dijo que es bueno. ¿Quién creó el sexo? Dios. Por ende, el sexo es bueno. Gracias, muy bien, sacaron 10. El sexo es algo bueno. El sexo es un regalo que Dios mismo dio a la raza humana. Un acto de amor y de bondad, de su bondad. Pero como creador, como diseñador, Él se reserva el derecho de digamos, empaquetarlo de cierta manera, de mantener cierta presentación. ¿Me explico? Y esa cajita que Él diseñó para el sexo se llama el matrimonio. Y es un marco muy limitado, muy específico. El matrimonio, algunos piensan, no, pues solamente es un papelito, es un contrato, como cualquier otro negocio. Y no lo es. El matrimonio no es un contrato, no es un papelito, es un pacto. Y es un pacto, es una promesa que se hace delante de Dios y delante de otros testigos para mantener en comunidad, para mantener fuerte esa relación, para guardar esa relación en pureza. Y es una promesa que no se puede romper fácilmente. Es más, no se puede romper sin causar muchas consecuencias negativas. Mira, hemos escuchado, nosotros somos pastores de jóvenes y hemos escuchado por mucho tiempo a personas que a lo mejor ya están a punto de casarse y dicen, bueno, pues ya me voy a casar en un mes, puedo empezar a tener relaciones sexuales, no tiene nada de malo. O el típico que escuchamos es, bueno, es que yo estoy viviendo con mi novio y entonces si somos compatibles él y yo, entonces nos vamos a casar, pero queremos conocernos antes de casarnos, queremos vivir juntos. Y cuando escuchamos esto, nos remonta a lo que dice el libro de Eclesiastés 3. Y es el famoso capítulo que habla de todo tiene su tiempo. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Y habla de tiempo de nacer, tiempo de morir, y así se sigue. Pero hay una frase que dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y si puedo nada más mencionar algo, estadísticamente hablando, solteros, si vives con tu pareja antes del matrimonio, de hecho tus probabilidades de casarte con esa persona bajan. Esperen, hay una razón detrás de cada cosa que dice Dios. Y cuando Dios dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, hay algo tan hermoso como lo que es el sexo practicado en el momento equivocado
puede volverse o convertirse en algo horrible. Y por eso le hablo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el sexo es algo tan profundo que mal usado puede crear daños profundos. Y como lo sabemos, el sexo fue diseñado para 3 cosas fundamentales. Aunque muchas veces, yo sé que estamos diciendo, ¿cómo están hablando? Pero tenemos que hablar en la iglesia de esto. Porque muchas veces hemos tenido tabús acerca de esto. Y como sabemos, el sexo es fundamentalmente para 3 cosas. Y muchas veces se nos olvida la tercera. Pero la número 1 es para placer. Y tú me puedes decir, ¿cómo están hablando de eso en la iglesia? ¿Tú sabías que el lugar donde Adán y Eva vivieron se llamaba el Edén? Y el Edén significa lugar de placer. Entonces el sexo fue creado para traer placer. El número 2, que todo mundo lo sabemos, es para la reproducción, ¿verdad? Obvio, todo mundo sabemos esto. Pero la tercera y la que se nos ha olvidado es que el sexo fue diseñado, y estoy hablando a los jóvenes, espero que los adultos, los ya casados sepamos esto. El sexo fue diseñado para crear una unidad profunda con otra persona. Y entonces, como leíamos al principio de esta plática, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y serán una sola carne. Pero esta palabra, una sola carne, en el original lo que quiere decir es una sola alma. Y entonces es literal. Si yo pudiera hacer un ejemplo, tienes 2 hojas, 2 almas separadas, que cuando viene el acto sexual se unen. Es como si le pusieras grapas o resistol. Se unen en una sola alma. Y hay una unidad tan profunda que si no hay un pacto que pueda proteger esta unidad profunda, cuando quieran separarse, va a puede crear daños profundos en tu vida. Y estoy hablando a los jóvenes. Los preservativos, me pueden decir muchos, es que yo estoy usando preservativos, y es que los preservativos sí te pueden ayudar a protegerte en contra de alguna enfermedad de transmisión sexual, sí. También pueden protegerte de algún embarazo, pero ¿cómo te protegen el alma? El alma no te la pueden proteger. Y voy a decir algo muy claro para los jóvenes: no hay sexo seguro fuera del matrimonio. En Efesios 5:3 dice: entre ustedes entonces ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad o pecado sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y hay que entender que la impureza es como un veneno. Si una serpiente venenosa te muerde, ¿qué es lo que hay que hacer? Si te muerde el brazo, hay que amarrar aquí para cortar la circulación y que no se esparza al resto del cuerpo. Es lo mismo con el pecado. Pero el pecado se esparce mucho más rápidamente y mucho más profundamente. Entonces hay que alejarnos de toda impureza, lo que está diciendo aquí, de toda inmoralidad o todo pecado sexual, porque nos afecta, como dice Ana, hasta el alma. No es nada más algo pasajero, no es algo rápido que se quita luego, no, dura con nosotros toda nuestra vida. Y en muchas ocasiones los jóvenes nos han preguntado: no, pues pastora, ¿qué tanto podemos hacer como novios sin que sea pecado? O sea, ¿en dónde está la línea? ¿Cuántos más han hecho esa pregunta antes? ¿Qué tanto es permitido? Porque la Biblia no siempre dice tal cual, o eso pensamos. La realidad es que sí. El problema es que muchas veces pintamos esa línea en el lugar equivocado. Y pensamos: no, pues voy a hacer todo menos el acto sexual, menos la fornicación, menos el adulterio. Y como no estoy haciendo eso, pues no pasa nada. Pero hay que cambiar nuestro chip. Entonces hemos hablado de eso, de cambiar nuestra manera de pensar acerca de esas cosas. Y es lo mismo en cuanto al sexo o la pureza. La línea que hay que pintar es mucho antes. Y en lugar de pensar qué tanto me puedo acercar a la línea, es qué tanto me puedo alejar de ella. Qué tanto me puedo acercar a la santidad, acercarme a Dios. Qué tanto puedo honrar a Dios en mi relación. Muchas veces pensamos: no, pues no voy a cometer adulterio.
o fornicación, no voy a hacer esto, el otro. Y pensamos, no, pues mientras no haga esto, tengo todo bajo control y todo está tranquilo. Pero hay que darnos cuenta que la línea que no debemos cruzar no es ahí, es muchísimo antes. Y Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Y sí, lo hemos oído. Pero yo digo, y es Dios mismo hablando, es Jesús, yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La línea no está en lo físico, la línea es mucho antes, es aquí arriba. Y sigue diciendo, dice, pero me gusta esta versión que dice pasión sexual. En la mayoría dice lujuria, pero a veces no entendemos esa frase, esa palabra. Es pasión sexual, es deseo sexual. En otras palabras, está diciendo que si tú estás recibiendo algún estímulo sexual, alguna excitación sexual de alguien que no es tu esposo o tu esposa, entonces ya estás cometiendo el pecado de adulterio. Y no lo digo yo, lo dice Dios. La línea es mucho más, es mucho antes, porque mucho antes de que llegues a lo físico, algo ya está sucediendo en tu mente. Podemos pensar, no, pues no cometo adulterio, pero estás teniendo pensamientos de lujuria, de pasión sexual para alguien en el trabajo, o en el gym, o aquí mismo en la iglesia, o en la calle cada vez que sales. Ya estamos cometiendo adulterio en el corazón. O tal vez ya te estás acercando demasiado a algún compañero o compañera del trabajo. Estás empezando a fantasear con esa persona. Es pecado. O tal vez estás en tu casa o en tu trabajo o en el camión y estás viendo pornografía en tu celular o en tu iPad, lo que sea. Y muchas veces los hombres vemos pornografía y las mujeres leen pornografía. A lo mejor no ven algo porque no son tan visuales, aunque algunas sí. Otras se le pasan leyendo novelas de romance que son clasificación triple X, me explico. Y es lo mismo, hay que guardarnos puros en todo momento. Lo que hablaba Jeremy ahorita de la diferencia entre hombres y mujeres, y muchas veces yo voy a hablar a las esposas, se nos ha olvidado que la manera en que Dios alambró, cableó a los hombres es muy diferente a como nos cableó a nosotras, y el voltaje con lo que Él los creó es muy diferente a como nos creó a nosotras. Y por eso queremos recomendarte un libro, que yo creo que este libro, y lo hablo yo, es un libro para todo matrimonio, que todo matrimonio debería tener. Es un libro que no solamente cuando estás pasando problemas sexuales o de infidelidad, sino para prevenir muchas cosas. Y este libro, yo lo hablo yo, porque este libro, aunque es diseñado para hombres, hay un capítulo ahí que es especialmente para las mujeres y te habla un poco acerca de cómo son los hombres. Porque muchas veces cuando escuchamos las necesidades del hombre, que la primera necesidad es sexual, lo primero que viene, yo lo hablo como mujer, lo primero que te viene es una bola de cochinos. Todo el tiempo están pensando en eso. Y es que tenemos que entender cómo Dios los creó. Sí, y se llama Curvas Peligrosas, está buenísimo. Yo lo he usado para dar estudios a los hombres durante años. Hombres que son adictos a la pornografía o se han metido con otras mujeres o tienen mucha tentación o la masturbación o lo que sea. Otros hombres para tratar con sus hijos que están pasando por eso. O como dice Ana, simplemente para entendernos mejor y para prevenir. Entonces yo les recomiendo tanto hombres como mujeres. Tenemos bastantes copias de este libro. Te va a ayudar, te va a transformar la manera de pensar. Y creo que este libro yo lo recomiendo porque este libro creo que todo matrimonio debería tenerlo en su casa. Y porque nos habla a nosotros cómo somos clave las mujeres en poder ayudar a nuestro esposo a salir. Y no solamente, no lo estoy hablando para las personas que están luchando con esto. Simplemente que es bueno leerlo y es bueno recordarnos muchas veces
que tenemos que estar alertas. Y como hablaba Jeremy, de que muchas veces sin darnos cuenta nos acercamos demasiado. Las amistades cercanas con hombres o mujeres casadas. Y lo primero que quiero aclarar es que cuando yo me involucro emocionalmente con una persona diferente a mi esposo, lo que pasa en el corazón es que el corazón se divide. Y aunque no haya nada sexual, aunque me puedas decir es que solamente es un amigo del trabajo, estoy hablando de las mujeres, solamente es un amigo del trabajo, pero en nuestro corazón ya estamos cometiendo adulterio. Y como casadas, voy a hablar a las mujeres casadas, las que estamos casadas, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra familia de amistades íntimas diferentes a nuestro esposo y entender que este es un límite saludable. Ahora no estoy diciendo, ay, como mujer no puedes hablar con nadie. Porque sabes que a veces pensamos es que nos quieren tener sentados, pero a veces tenemos que aprender a poner límites, mujeres. Sin darnos cuenta, a veces nuestro corazón ya está empezando a dividirse. Y tenemos que entender que tú no puedes buscar en alguien más lo que necesitas. Y estoy hablando a las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien más atractivo y con mejores cualidades que tu esposo. No nos hagamos. Siempre vas a encontrar a alguien mucho más atractivo y con mejores cualidades que tu esposo. Y es lo que hemos hablado a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Del pasto verde. Es que del otro lado el pasto se ve más verde. Y siempre habrá una opción. Y si tú no pones los límites saludables para tener esto a raya, el corazón se va a dividir. Y cuando ya, después de que se divide el corazón, sin darte cuenta, ya estás cayendo en un acto sexual. Y entonces dices, ¿pero por qué pasó esto? ¿Sabes por qué? Porque no pusiste límites, pero no en ese momento. Y como lo hablaba Jeremy, sino no pusiste límites miles de kilómetros antes de que ocurriera esto. Y como digo, las mujeres casadas, no es normal, chicas, que en la noche, no es normal que en la noche nos la pasemos hablando con el amiguito del trabajo, chateando hasta muy altas horas de la noche, mandándole fotos, contándole nuestros problemas con nuestro esposo, llorando, desahogándonos. No es normal y esto no se hace. No es algo bueno. Tenemos que marcar nuestros límites, porque el pacto, y esto va para hombres y mujeres casados, porque el pacto que hicimos con Dios no solamente fue de fidelidad sexual, sino fue de fidelidad emocional. Exactamente, y dice en Hebreos 13:4, dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Digo conmigo, muy valioso. Muy valioso. Los que están en línea, pónganlo en el chat. El esposo y la esposa, dice, deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. En otra versión dice a los fornicarios y a los adúlteros. Y quiero que pongas atención a esto. Dios exige que tengamos el matrimonio en la más alta estima, que le demos un valor altísimo, igual como Él lo da. Dios quiere que todos respetemos el matrimonio y Él protege la santidad del matrimonio en contra del pecado y en contra de aquellos que de alguna manera quieren dañar o deshonrar o tomar la ligera lo que es la institución de máxima santidad y demuestra entre un hombre y una mujer que es el matrimonio. Y este mismo pasaje, como dice en otra versión, dice a los fornicarios y adúlteros, la fornicación y el adulterio. Y a veces ni entendemos qué son esas palabras, entonces para definirlos. Mira, la fornicación muy fácilmente es cualquier pecado sexual que se comete entre solteros. Así de sencillo. O estando solo, porque vamos a irnos con la pornografía, no necesitas a alguien a tu lado. La masturbación, todo eso es pecado sexual, es fornicación.
Y el adulterio es cualquier pecado sexual que se comete cuando uno o los dos son casados, pero no entre sí. Ahí está el problema. Pero a fin de cuentas, las dos cosas, pues son las dos caras de la misma moneda. Es lo mismo. Y en ambos casos estamos deshonrando el matrimonio, estamos deshonrando la santidad de Dios. Y para mí es algo muy fuerte, porque pues ojalá que dijera, pues realmente esas personas serán castigadas, pero dice que Dios mismo los va a castigar. Y es como si Dios entrara personalmente en la escena para proteger la santidad del matrimonio. Y mira lo que Dios dice: yo juzgaré, y eso está bien tremendo, porque dice, porque ante los ojos de Dios el matrimonio es sagrado. Dice, no toleraré a alguien que menoscabe, que deteriore o que quebrante la santidad del matrimonio. Y Dios mismo interviene, como dice Jeremy, hubiera dicho, a los fornicarios, a los adúlteros serán juzgados, pero dice, los juzgará Dios. Y Él no deja, lo que Dios nos está diciendo, yo no voy a dejar el juicio de esto a otros, porque ante todo, para mí la relación y la cama, o como dice la Biblia, el lecho matrimonial, son santos y no podrán ser quebrantados. Así que el asunto es muy serio. No es para tomarlo a la ligera, ni tampoco es para estar jugando con estas cosas. Y quiero hablar a los jóvenes por un momento. Mira, la fidelidad no empieza cuando uno se casa. Es una actitud y es un estilo de vida desde antes. Porque si tú estás viviendo en pecado sexual desde tu soltería, estás deshonrando y estás traicionando a tu esposa futura o tu esposo futuro. La fidelidad no empieza cuando tú haces esa promesa. La fidelidad empieza como un estilo de vida desde antes. Y yo te quiero animar, jóvenes, chicas, sean fieles desde ahora, siendo solteros, en todos los sentidos, en todas las áreas, en tus hábitos. Ya mencioné la masturbación, la pornografía. Sé fiel, sé puro desde ahora. Y vamos a regresar a Mateo 5, cuando Jesús estaba hablando, cuando decía, el que mira con pasión sexual ya está cometiendo pecado sexual. Y el siguiente versículo, el 29, dice, por lo tanto, o sea, si quieres evitar eso, dice, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, el que más te sirve, el que tengas mejor vista con ese ojo, si ese es el que te hace caer en pecado, dice, sácatelo y tíralo. Y luego sigue hablando y dice, es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El pecado sexual te puede llevar directo al infierno. Y muchas veces lo tratamos como si fuera algo muy ligero, como si no pasara nada, si no tuviera algo mayor que ver. Y en el siguiente versículo, no lo vamos a leer, pero Jesús aplica lo mismo. Lo hizo con los ojos, luego aplica lo mismo con las manos. Y dice, si tu mano te hace pecar, córtatela y lánzala por ahí, con tal de salvar el resto de tu cuerpo, el resto de tu ser. Y si fuéramos honestos, y si fuéramos a aplicar esto tal cual, ¿cuántos cíclopes de un solo brazo andaríamos por ahí? Quiero ver las manos. ¿Cuántos cíclopes de un solo brazo andaríamos por ahí? Mi mano ya está levantada. Los demás están mintiendo. Hay que tomar las cosas con más seriedad. Jesús fue extremo con todo esto. Y hay varios ejemplos prácticos que podemos usar. Mira, por favor, no quiero verlos el próximo domingo ya con un parche sobre el ojo, porque pues ya, o nada más con un brazo, por favor. Lo que está diciendo Dios es que, mira, hay que tomar las cosas en serio. Y está diciendo, haz lo que tengas que hacer para cortar con el pecado sexual. No sigas jugando ahí. Haz lo que tengas que hacer para vivir en pureza. Y nada más voy a mencionar algunos, pero hay muchos más. Si tu problema es la pornografía y es porque lo tienes de aquí muy cerca, hay varias cosas que puedes hacer. En primer lugar,
da de baja tu plan de datos ilimitados. Solamente usa Wi-Fi y solamente en presencia de tu esposa, hombres, o viceversa. Si tu problema son los mensajes, las fotos que andas mandando o recibiendo, borra los contactos y borra la app que te ayuda a mandarlo o recibirlos. Si el problema es en la compu, literal, voltea la pantalla, sea en la oficina o en el trabajo, para que dé hacia un espacio libre y público, para que cualquier persona podría pasar en cualquier momento, y la misma pena ajena te va a ayudar a no cometer ese pecado ahí. ¿Me explico? Tal vez tengas que desconectar tu módem en las noches. De todas formas, nadie lo va a estar usando y tú tampoco deberías estarlo usando. Haz lo que tengas que hacer. Aléjate de la tentación, aléjate del pecado sexual. Y es por eso que Salomón dijo en Proverbios 5:8, aléjate de ella. Y está hablando de la mujer inmoral, pero se aplica al pecado sexual en general. Dice, no te acerques a la puerta de su casa, aléjate lo más que puedas. No estés jugando ahí, no estés ahí al borde de la línea. Aléjate, corre, huye. En 1 Corintios dice, huye del pecado sexual. Aquí hay un secreto para todos. Nunca te vas a caer en alguna tentación que ya has eliminado. Así de sencillo. Es tu decisión si vas a seguir jugando con la tentación ahí cerca, o si vas a tomar la iniciativa para alejarte de ella. Así que, mujeres, nosotras podemos ser claves. Y voy a hablar porque todo esto, sexual, pureza y todo esto, se da en ambos lados. Entonces tenemos que tener confianza, no guardar secretos, que tu esposa o esposo, que tu esposa tenga el acceso a tu teléfono, que pueda checar tus correos, que pueda ver el historial de lo que andas viendo. Usa a tu esposa en el buen sentido como clave para ayudarte a salir de eso. Y ahora, si tú no quieres hacer nada de esto, es que estás escondiendo algo. Porque si no estuvieras escondiendo algo, no tendrías que temer. Si estás escondiendo algo, es porque temes algo. Entonces tenemos que ayudarnos unos a otros. Y la clave para vivir en pureza es la transparencia. Como decía Ana, no guardar secretos. Y voy a ser muy honesto, voy a hablar de mi esposa. Es lo que hacemos nosotros. Ella sabe cuánto gano, yo sé cuánto gana ella. Juntamos todo y ya con eso hacemos presupuesto. Y no nos han, igual como la pastora Mari y el pastor Daniel dijeron la otra semana, no estamos peleando porque no hay secretos en cuanto al dinero. Es lo mismo en este tema. Ella tiene acceso a todas mis cuentas. Es más, ella maneja por mí mi cuenta de Instagram. Yo se lo pedí. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos, hay demasiadas cuentas pornográficas en Instagram y en Facebook y en todas las demás redes. Twitter ni se diga, es el peor de todo. Snapchat, por si lo tienes, yo sé que te gustan los filtros, pero Snapchat a nivel mundial tiene una clasificación negra porque se rehúsan a poner filtros para que no pueda ser usado para la explotación sexual infantil a nivel mundial. Yo no tengo Snapchat por lo mismo, porque yo no quiero apoyar eso. Y mi Instagram, yo me di cuenta que muy parecido, hay demasiadas cuentas que tal vez no son totalmente desnudos, pero muestran demasiado. Entonces para mí como hombre no me estaba ayudando. Así que yo desde cuando lo borré de mi teléfono y tengo nada más acceso a los mensajes. Cuando alguien me escribe, mi esposa me dice, Jeremy, te están escribiendo, yo agarro su celular de frente de ella y le contesto el mensaje. Si es algo privado, entonces le digo, mándame un mensaje por WhatsApp, lo que sea, o platicamos en persona. Pero no tengo por qué andar jugando en esas cosas cuando ya sé, en mi caso, dónde está el peligro. Ella tiene la cuenta de la contraseña de mis cuentas bancarias. Ella tiene las contraseñas de todas mis redes. Ella desbloquea mi número con su cara o con su huella, porque no quiero guardar secretos, porque los secretos son el primer enemigo de la intimidad. Entonces, ¿cómo podemos vivir por eso? ¿Querías decir algo? Hay una pregunta muy recurrente, bueno, no muy recurrente, pero sí se la hago a Jeremy. Y siempre estamos como,
queriendo ser transparentes, y siempre le pregunto, ¿y cómo están tus ojos? Y yo te puedo decir, muchas veces he tenido, porque Jeremy va a hablar acerca de esto, he tenido que aceptar y decir, yo te voy a ayudar, porque no somos perfectos y estamos en una lucha. Y yo como esposa he tenido que decirle, ¿y cómo están tus ojos? Y muchas veces muy bien, muchas veces me ha costado. Pero creo que es algo de ser transparentes, de ser, en lugar de estar diciendo ay, y como mujer celosa, de que simplemente darnos cuenta que estamos en una lucha y tenemos que ser claves para ayudar a nuestro esposo. Sí. Entonces, ¿cómo podemos vivir en pureza? Dice en Salmo 119, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Pero yo sé que dice joven, todos somos jóvenes aquí, y de todas formas aplica a todo el mundo. Dice, siguiendo tus enseñanzas, Dios mío, yo te busco de todo corazón. No me dejes desviar de tus mandamientos, de tus caminos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces hay una lista, no vamos a examinarlo todo, pero ahí está, varias cosas. Número 1, hay que desear ser puro. Hay que anhelar honrar a Dios y a nuestra esposa o esposo. Todo comienza con un deseo. Y te lo voy a plantear como una pregunta. ¿Qué es lo que anhelas más? ¿El pecado o la pureza? Así de sencillo. De acuerdo a tu deseo, así vas a actuar. Y yo sé que todos caemos de vez en cuando. Dicen proverbios que el justo se cae 7 veces, pero cada vez se levanta otra vez. Y es la diferencia. ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Clavarnos en el pecado, quedarnos tendidos en el lodo o vivir en pureza? Todo empieza con un deseo. Y cuando tú tomas una decisión, Dios te lo va a respaldar. Y cuando tú dices, Dios, yo sé que he pecado contra ti, contra mi esposa, pero yo quiero vivir en pureza, yo quiero ser puro, yo quiero ser el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Y cuando tú tomas esa decisión, Dios no solamente te respalda, pero te ayuda con tal de lograrlo. Y tu mejor aliado es Dios, y tu segundo mejor aliado, como dicen, es tu esposa o es tu esposo. Pero hay que abrirnos, hay que platicar de esas cosas. Dios está buscando una generación que está dispuesta a ir en contra de sus instintos sexuales y vivir en pureza. Luego dice, hay que buscar a Dios. Habla de llenarnos de la palabra de Dios. Y todo esto es un proceso. Pero si seguimos buscando a Dios, entonces Él poco a poco nos va transformando. Y las cosas que antes nos atraían, antes nos hacían caer en pecado, ya no nos parecen atractivas. Es más, nos llegan a ser repugnantes. ¿Por qué? Porque ya hemos probado lo que es vivir en pureza. Ya hemos probado lo que es vivir una vida excelente. Y hay un ejercicio que recomiendan hacer de vez en cuando. Y es lo siguiente, es imaginar. Todos, por favor, cierren sus ojos, no se preocupen, nadie les va a robar algo. Pero cierra sus ojos por un momento y imagina lo siguiente. Imagina alguna vez romperle el corazón a Dios y arrastrar el nombre de Jesucristo por lodo. Qué horrible se siente. Imagínate por un momento sentarte y tener que decirles a tus hijos que les fallaste con tu ejemplo. Imagina perder tu buena reputación y tal vez incluso tu ministerio, la influencia que tú tienes sobre otros por alguna caída moral. O imagina perder la confianza que tu esposa te ha dado porque la heriste terriblemente. Y sobre todo, imagina tener que pararte delante de Dios algún día y rendirle cuentas de toda tu vida. Abran los ojos, por favor. Si nos imaginamos esas cosas, nos ayuda a tomar mejores decisiones hoy en día. Hay que imaginar cómo sería vivir en pureza, vivir con honra. Y todo esto podríamos perder, ¿por qué? Por unos cuantos momentos de placer o un sentimiento fugaz o lo que sea. Algo que no va a durar, lo que se puede disfrutar de una sola noche, cuando lo mejor es lo que puedes tener todas las noches, todos los días, en todos los momentos, en casa.
Valóralo, piénsalo antes de actuar. Los investigadores dicen que el sexo realmente bueno, o sea, lo mejor, sucede cuando una pareja ha sido fiel, mutuamente fiel, durante 30 años de matrimonio. 30 años. Apenas nosotros vamos para 2/3 de eso. Entre más tiempo inviertes siendo fiel con tu esposa, con tu esposo, mejor se pone la cosa. No solamente con el sexo, sino con toda la intimidad. Que el sexo solamente es una parte es una parte importante, pero no es lo único. Entre más transparencia siembras, mejor intimidad vas a disfrutar en pareja. Porque los secretos son el enemigo de la intimidad, pero la transparencia reviente las puertas de todo. Hay que vivir en pureza, en transparencia. Dice en Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, entonces recibirán misericordia. Así que hay que sincerarnos, hay que abrirnos. Hablamos de confesar a Dios, hablamos de confesar algo con los demás. Y hay algunas personas aquí o en línea que hoy es el momento de abrirte y empezar esa conversación con Dios, de confesar lo que vienes escondiendo durante años. Hay otros aquí también y en línea que ya lo has platicado con Dios, pero las cosas no han cambiado. ¿Por qué? Porque no te has abierto con alguien más, otro ser humano. Y voy a hablar a los casados. Si estás casado, después de Dios, esa persona con quien tienes que platicar es tu esposa o es tu esposo. Hay pecados, hay tentaciones que nunca vas a vencer hasta que agarras aquí a tu mejor aliada o aliado. Y dice Ana: esposas, les quiero animar. Muchas veces nos da pena, como no tienen idea, nos da miedo a abrirnos con ustedes. Como dice Ana, nosotros tenemos una frase clave, simplemente es: Jeremy, ¿cómo están tus ojos? Y hay otra frase clave que es, bueno, tú puedes hacer la que sea, ¿no? Yo escuché un pastor que decía: amor, tengo sed. Y lo que significaba era: tengo ganas de estar contigo. Y no quiero decirlo frente a los hijos. Otro pastor decía tú agarra la frase que tú quieras. Yo tengo una clave, no lo voy a decir aquí frente a ustedes, está mi hija presente, entonces no lo voy a decir. Pero tenemos diferentes frases claves cuando estoy luchando o cuando ando deseoso. Y mujeres, esposas, claro, esposas, ustedes son nuestra mejor aliada después de Dios. Te necesitamos de nuestro lado. Y yo te quiero animar. Yo sé que también a veces hay problemas más grandes que se tienen que tratar. Yo ya a veces con otras personas presentes, algún pastor, algún consejero, etcétera, con tal de que haya reconciliación, que haya sanidad, que haya restauración de la relación. Porque sí ha habido ofensas, sí ha habido traiciones, sí ha habido engaños. Pero yo te quiero animar. Yo te quiero pedir algo muy específico. Si a ti te toca, hombre o mujer, soltero o casado, si a ti te toca escuchar alguna confesión algún día, por favor, recíbela con gracia, de la misma manera que Dios te ha recibido a ti. Y Dios, cuando nosotros confesamos algo, no nos lo echa en cara, nos escucha con paciencia, con humildad. Y a mí me dice: Jeremy, gracias por acercarte otra vez, gracias por tenerme la confianza. Hijo mío, te quiero ayudar. Vamos a ser así como iglesia, ¿está bien? No estoy hablando de aguantar golpes o de mujeres de aguantar un montón de infidelidades. Si el tipo no quiere cambiar, déjalo. Estás en tu derecho bíblico. Gracias por el aplauso, me encantó eso justo en el momento de una bebé que está aquí. No, mujeres, no tienen que estar aguantando a un patán que no te valora. Perdóname, hombres, por hablar neta, pero es la verdad. Si no vas a valorar a tu mujer, ella no tiene que estarte aguantando.
porque tú ya traicionaste su confianza, tú ya menospreciaste tu matrimonio. Pero habiendo dicho eso, si un hombre está dispuesto a cambiar y lo muestra con sus acciones, borrando apps, borrando contactos, alejándose de ciertos lugares o ciertas amistades. Entonces, mujeres, muestra esa gracia que Dios nos muestra a todos. Y yo quiero hablar a los jóvenes. Tal vez tú hoy estás escuchando esto y me estás diciendo, es que no sabes, yo tengo muy habitualmente relaciones con mi novio. Yo estoy yéndome cada fin de semana con él. Yo te quiero decir, no tienes que quedarte ahí. Me puedes decir, es que yo la regué, es que he estado viviendo esto muy seguido y no sé qué hacer. No tienes que seguir haciéndolo. No te quedes ahí. Toma una decisión de no hacerlo más. Y yo le pido a Dios que venga ese arrepentimiento a tu corazón para decir ya no más. Y tal vez va a ser un momento muy incómodo. Tal vez le vas a decir a tu novio, ¿sabes qué? No va a volver a pasar. Y va a ser algo incómodo, va a ser algo que a lo mejor no le va a gustar. Pero yo quiero decirte que pase lo que pase, estás tomando una buena decisión. Y si él te dice, entonces si tú no quieres tener relaciones, entonces aquí se termina todo, déjalo. Ese es un manipulador. Y si hoy te está haciendo eso, que son novios, el día de mañana va a ser peor. Y ¿sabes qué? Entrégaselo a Dios. Y deja que Dios empiece a ordenar esa área en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos vivir en pureza? ¿Cómo podemos cumplir con ese pacto que estamos diciendo hoy? Resumiendo, guardando, honrando y valorando lo que Dios valora. ¿Está bien? Vamos a orar. Y en lo que nosotros estamos orando, yo te quiero animar. Platica con Dios. Ábrete con Él. Si tienes que confesar algo, nadie más te va a prestar atención. Tú sácalo. Te hace bien y Él te va a perdonar. Y si también tienes que sacarlo con alguien más, hazlo. Ahorita llegando a casa o terminando la reunión, busca a alguien de confianza, del mismo sexo, aclaro. Y vamos a empezar a caminar en pureza. ¿Está bien, iglesia? Y para los que ya, vamos a seguir así. Y vamos a ser ejemplo para las siguientes generaciones. Padre, gracias, Señor, porque tú nos conoces como nadie nos conoce. Y aún así tú nos amas. Y dice tu palabra que aún siendo pecadores nosotros, tú nos amaste. Y tú expresaste ese amor por nosotros al enviar a tu Hijo a la cruz para tomar nuestro lugar ahí, para recibir el castigo de nuestro pecado, de nuestras ofensas, de nuestras traiciones. Y hoy, Señor, es con humildad que venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos perdones de toda nuestra maldad, de toda nuestra impureza, de todas nuestras adicciones, de todas las cosas que hemos permitido entrar en nuestra vida, en nuestra mente, a nuestros ojos. Señor, las malas decisiones que hemos tomado. Pero, Señor, queremos cambiar. Anhelamos, deseamos ser puros como tú eres puro. Anhelamos ser santos como tú eres santo. Anhelamos ser un fiel reflejo de tu pureza hacia quienes están más cerca de nosotros, empezando en el matrimonio. Padre, hoy ponemos delante de ti todo lo que somos, todo lo que tenemos. Tal vez no sea mucho, pero es suficiente, Señor, y te lo damos. Y te ofrecemos nuestra vida, nuestro corazón. Y recibimos a cambio la salvación que tú nos regalas a través de Jesucristo en la cruz. Nos regalas ese perdón y hoy lo recibimos. Hoy decidimos salir de la oscuridad y vivir en la luz. Hoy decidimos dejar de escondernos y abrirnos delante de ti. Hoy decidimos dejar atrás nuestros secretos
y vivir en la luz y en la pureza. Padre, hoy recibe nuestra vida, nuestro corazón. Hoy te pedimos que tú seas el Señor y Salvador de nuestra vida, lo único que necesitamos y mucho más que lo suficiente. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy estás restaurando matrimonios, estás reconciliando, Señor, relaciones rotas. Hoy estás sanando corazones. Hoy estás empezando algo nuevo, tanto en los solteros como en los casados. Y hoy te damos gracias porque tú eres bueno hoy y siempre. Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a repasar, si pueden ponerlos en la pantalla por favor, los 4 votos que hoy terminamos con esta serie. Número 1, díganlo en voz alta por favor. Número 1, Dios es mi uno y mi cónyuge siempre será mi 2. El segundo, siempre voy a conquistar a mi 2. Número 3, nuestro matrimonio siempre se tratará de nosotros y no solo de mí. Y número 4, el de hoy, voy a confiar en ti y nunca esconderme de ti, porque en la luz y en la transparencia hay libertad y hay perdón y hay pureza. Yo les quiero animar ya para terminar. Otro libro más que siempre recomendamos después de leer la Biblia, lee este libro, Una vida con propósito. Si apenas estás empezando, si ya tienes tiempo en tu caminar con Dios, este libro te va a ayudar a cada día. Es más, tiene 40 capítulos pero bien cortitos y se lee como si fuera un devocional, uno al día. Son como 5 páginas al día, una oración incluida, para que poco a poco tú puedas ir tomando esos pasos para salir de la oscuridad y vivir en la luz, para transformar totalmente tu vida y vivir la vida como Dios manda, y así experimentar las bendiciones que Dios ofrece. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? Pues vamos a tomar un momento ya para alabar a nuestro Dios, nuestro Rey.